Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Hoy nos podemos ver una vez más por intermedio de este medio, por esta plataforma, esta señal de YouTube. Así que damos gracias a Dios porque una vez más podemos abrir la palabra de Dios, esta palabra que transforma las vidas. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración, poniendo en las manos de Dios este tiempo. Así que oramos. Amado Dios, gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra. Te queremos pedir que bendigas este tiempo, que prepares los corazones y que bendigas cada familia que está allí del otro lado escuchando este mensaje precioso que cambia y transforma las vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, para continuar esta reunión, antes de pasar al mensaje central, vamos a ver un video que nos muestra lo que hizo Dios con su Hijo, el Señor Jesucristo, enviándolo a esta tierra. Así que adelante con el video. Muy bien, hemos visto el video, hemos tenido una idea de lo que ha hecho su Hijo en esta tierra, el Hijo de Dios, viniendo aquí a salvarnos y a morir por nosotros, pero ahora vamos a escuchar de la palabra de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Nuestro querido hermano Daniel Pignotti. Así que prepare sus oídos, querido amigo, su corazón, porque va a escuchar una palabra que, como dije en la oración, cambia y transforma las vidas. Así que adelante, Dani. Muy buenas noches. Hoy nos volvemos a encontrar para nuevamente llevar este mensaje de salvación a todas las personas, como ya desde hace más de 100 años se viene haciendo aquí en Zárate. En esta oportunidad, a través de este medio, pero es el mismo mensaje que tiene poder para cambiar y salvar vidas. Y para hoy había pensado en trazar quizá un paralelismo entre una historia que sucedió hace muchos años, que está narrada en el libro de Segunda Reyes, y trazar un paralelismo con la persona que vamos a tomar hoy, que se llama Naamán, y nosotros. Y más bien, cuando digo nosotros, me refiero a la raza humana. Así que, sin más dilaciones, vamos a ir a leer Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bien, como podemos ver ahí, Naamán era un general del rey, al servicio del rey sirio. Este rey era Ben-Hadad y se caracterizaba por, o más bien la Biblia lo caracteriza o lo define como una persona que tenía
era muy valerosa y ante el rey estaba muy alta estima, es decir, era muy bien visto por el rey. Era una persona muy poderosa, muy rica, pero tenía un problema muy grande para la época, una enfermedad que no tenía cura. Esa enfermedad era la lepra. La Biblia habla muchísimo de ella y hay, de hecho, en casos avanzados, la misma obligaba a las personas a vivir en aislamiento de la sociedad, en una cuarentena eterna hasta que mueran por el grado de contagio que tenía esa enfermedad. Las personas no podían ni siquiera acercarse a aquellos que eran sanos. El caso de este hombre, sin dudas, no era tan grave, sin embargo, era una enfermedad en la piel que lo tenía a mal traer porque no tenía cura en ese momento. Y vemos que este hombre tenía un problema. Y quiero el paralelismo que quiero que tracemos hoy, o la analogía que quiero que tracemos hoy, es que el ser humano, tanto hombre como mujer, tiene un problema. Y al igual que este hombre, es un problema sin solución. Es un problema al cual no le puede encontrar la solución. Y ese problema la Biblia lo define como pecado. Dios lo define como pecado, como la maldad, como el transgredir sus normas, como el hacer lo que Dios dice que no hagamos, o bien no hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces, este problema llamado pecado, maldad, lo sufrimos todos, hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Y hay un pasaje muy conocido en el libro de Eclesiastés que dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, sin ninguna duda, dice, no hay un hombre o una mujer justos, es decir, con una conducta perfecta, que haga el bien, es decir, que siempre haga lo correcto y nunca se equivoque y nunca haga algo que ofenda a Dios. No hay uno, no hubo ni habrá uno. Entonces, todas las personas tenemos o sufrimos de este problema. Pero cuando hablamos de pecado, lo más grave que genera esto en la vida nuestra es la separación de nosotros con Dios. ¿Y por qué se genera esta separación? De hecho, eso es lo que trae el pecado, la separación de nosotros con Dios. El problema es que Dios no tolera el pecado. No puede haber pecado en su presencia porque Dios es opuesto a eso. Es completamente distinto porque Él es perfecto, Él es santo, Él es luz. Entonces, no puede haber ante su presencia un rastro de maldad. No puede haber, no puede ni habrá. Entonces, los seres humanos, al ir en contra de lo que Dios hace, al ir en contra de lo que Dios dice, al pisotear sus normas, al no respetar sus órdenes, somos culpables y en nuestra vida acarreamos el pecado. Lo llevamos como una mochila pesadísima a cuestas y no hay forma de la que nos podamos desprender de eso. Y el problema más grande que tiene el pecado, que las personas a veces ignoran, es la consecuencia para nuestra alma. Es la consecuencia para nuestro ser, es decir, una separación eterna de nuestra alma con Dios. Y esa separación eterna se va a consumar el día que ya no estemos más en esta tierra, que ya cerremos los ojos acá, que muramos, y ese va a ser el momento en el cual ya no haya segundas oportunidades, es decir, va a ser el momento en el cual nuestra alma va a seguir un camino, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Somos seres eternos, somos seres que trascendemos la muerte. Entonces, nuestra alma va a seguir un camino, va a seguir el camino para con Dios o el camino separado de Dios. Y toda persona que tenga este problema, que sea pecadora, es decir, que en algún punto de su vida haya transgredido las normas de Dios, es merecedora de la separación eterna con Dios. Pero hay algo que tiene que quedar muy claro. No es que el pecado nos expone a un juicio que va a pasar el día de mañana. No, nosotros hoy mismo, si somos pecadores, ya somos condenados. Y esto lo dice la Biblia clarísimo en Juan 3:18, dice, el que no cree
en Dios, el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si nosotros, y ya de acá estoy adelantando un poco lo que vamos a ver después, no creemos en Cristo, no creemos en lo que Cristo tiene para ofrecernos, no aceptamos eso, ya somos condenados. No es que vamos a hacerlo, ya somos hoy mismo, vivimos en condenación. Entonces, siguiendo ahora con el relato de Naamán, vamos a ver que de una forma llega a sus oídos la posibilidad de ser salvo de este azote, de esta enfermedad tan grande que él sufría. Vamos a leer ahora 2 Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Muy bien, ahí podemos ver que habían llevado cautiva a una jovencita de Israel hacia Siria y había terminado al servicio de la esposa de Naamán, o de la mujer de Naamán. Entonces, esta mujer escucha de la condición de, vamos a decir, de su señor, y le dice: si rogase mi señor, es decir, Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, ¿quién era este profeta que estaba en Samaria? Este profeta era Eliseo. Y él, como tal, como un profeta, era aquel que hablaba en nombre de Dios. Esto era ni más ni menos un profeta. Era aquel que es un hombre utilizado por Dios para dar un mensaje. Y ni más ni menos que eso. Y dice esta chica que si Naamán le rogaba a ese profeta, él iba a ser sano de su lepra. No dice podría ser sano. No dice había una chance de que se recupere, hay un 50%. No. Dice él lo sanaría de su lepra. Sin duda, él va a ser sano de ese problema. Entonces, a través de esta mujer le llega el mensaje o llega la posibilidad de ser salvo de esta enfermedad. Seguimos leyendo versículos 4 y 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Acá podemos ver que Naamán, una vez que escucha las palabras que su esposa le dice, que le había dicho a su sirvienta, dice que va al rey y le cuenta al rey y le dice: hay en Samaria un profeta que tiene la posibilidad, o más bien que dice que puede sanarme, que puede salvarme de esta enfermedad que vengo sufriendo y que no le encuentro solución. Porque créanme, si había una persona a la cual tenía los recursos para sanarse de una enfermedad, si hubiese una cura, era Naamán, porque dinero no le faltaba, posesión no le faltaba, fama no le faltaba, es decir, no había un impedimento para él si había una cura. El tema es que no había una cura. Y dice el rey: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Es decir, el rey, como escuchábamos antes, lo tenía en alta estima a Naamán, lo quería mucho. ¿Por qué? Porque Naamán había sido muy útil para él y había logrado grandes conquistas. Entonces dice: vos andá con él a Israel, y dice: yo le voy a escribir carta de mi puño al rey de Israel para que él te reciba, o para que él te sane. Entonces dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. No le voy a hacer ahora compararles con cuánto dinero sería hoy. Les puedo asegurar que es una suma millonaria. Era muchísimo para la época,
pero lógicamente Naamán podía hacerlo porque era de las personas más adineradas de Siria. Entonces, acá hay algún punto muy importante que nos compete a nosotros también. Naamán tomó la decisión de ser salvo de esa enfermedad. Entonces, nosotros hoy, aquellos que aún no fueron libres del pecado, aún aquellos que no rompieron las cadenas del pecado, tienen que tomar la decisión de querer ser salvos. Porque la salvación está. Dios ofrece la salvación a través de Jesucristo, pero Dios no obliga a las personas a ser salvas. Dios está esperando pacientemente que todos procedan al arrepentimiento. No obstante, aquellos que no lo quieran, aquellos que lo rechacen, aquellos que no crean en Dios, no van a ser salvos por su propia decisión. Entonces, es importante querer ser salvo. Entonces, Naamán quiso. Entonces, se movió para esto. Él se movió para poder ser salvo y fue a Israel. Y vamos a seguir leyendo ahora en versículos 7 y 8 qué pasó cuando el rey de Israel recibió estas cartas. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Podemos ver acá que el rey se asustó bastante porque, imagínenselo, llega un mensajero del rey de Siria, que no era un rey menor, Ben-Hadad II, y con una carta diciéndole que enviaba a su general, no era un súbdito cualquiera, a su general para que sea sano. Entonces él dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, el rey dice: no soy Dios yo no puedo salvar a este tipo. Entonces, acá lo que quieren hacer es, me están haciendo una jugada, o como decimos hoy, le estaban haciendo una cama para algo de fondo había. Es decir, de alguna forma me quieren molestar a mí, me quieren hacer algo a mí, y dice: vamos a ver cómo decanta esto. Entonces el rey hace algo que en la época era muy común. Dice: rasgó sus vestiduras, es decir, se amargó grandemente, y entonces rompe sus vestidos en señal de dolor, porque seguramente algo malo le iba a pasar al pueblo, según su concepción. Pero el versículo 8 dice: cuando Eliseo escuchó esto, dice, le envió a decir al rey: ¿por qué rasgaste tus vestidos? ¿Por qué te asustás de esto? Dice: que venga Naamán a mí y yo le voy a demostrar que hay profeta en Israel. Es decir, Eliseo lo que dice es: que venga Naamán a mi casa y le voy a demostrar, no por mis propias fuerzas, no porque yo sea una persona especial con poder. No. Le voy a demostrar que hay profeta que Dios levantó en Israel. Le voy a demostrar que Dios obra milagros y que el único Dios que puede hacerlo es el Dios de Israel. Es decir, el único y suficiente Dios que hoy mismo nos ofrece la salvación. Y dice, ahora a mí lo que me llama la atención es que el rey, cuando recibe esta carta, se amarga, rompe sus vestidos y se pensaba que había una jugada de fondo, pero en ningún momento se puso a pensar de que había un profeta en Israel. O bien no tenía fe, o desconozco la razón, pero resulta raro de pensar que había más fe en el corazón de una chica cautiva en un pueblo extranjero que en el de un rey que debería estar al servicio de su Dios. Entonces la historia avanza y acá vamos a ver algo que, si lo estudiamos detalladamente, nos hace muchísimo ruido. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero
diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Podemos ver que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora imaginémonos la escena, ¿no? Viene Naamán, seguramente con una comitiva real, seguramente con carros, con caballos, con personas, porque llevaba un regalo para el profeta muy importante, de muy alto valor, entonces seguramente llevaban las personas para custodiarlo, y se paran todos frente a la puerta de la casa de Eliseo, que me imagino que no era ningún palacio, y sale a recibirlo un mensajero. Es decir, ante toda esta comitiva que venía como cargada de honores, cargada de regalos, cargada de importancia por la persona que iba al frente, sale un servidor, un mensajero, y le dice: dice Eliseo que te zambullas 7 veces en el río Jordán y vas a ser limpio. Y se vuelve. Fin del mensaje. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo sería hoy, sería como el presidente de un país muy importante envíe a su secretario de defensa y lo salga a recibir un empleado, vamos a decir, si en Argentina, un empleado de la Casa Blanca, y le diga: bueno, mira, tenés que ir a hacer esto, fin. No, sería un error de protocolo gravísimo, sería un insulto diplomático entre los países, y esto seguramente podría generar, no digo una guerra, pero un malestar grande por parte no solo del secretario de defensa, de Naamán en este caso, del general, sino del rey mismo, del otro presidente. Era como una afrenta muy grande para la autoridad que estas personas tenían. Entonces, esto fue, yo pienso que fue buscado por Eliseo, porque él, lo vamos a ver ahora en el versículo 11, que Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, es decir, yo pensaba, dice Naamán, saldrá él luego, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, Naamán estaba acostumbrado a los rituales de su país, a los rituales sirios, donde hacían quizá un baile, algún encantamiento, hacían algunos movimientos, algo extravagante. Y dice: así me imaginaba que iba a ser, el profeta iba a salir, iba a hacer como algo mágico y yo iba a ser sano. En lugar de eso me recibe un empleado de él, digamos. Entonces, lo que buscaba Eliseo era que el Naamán entienda que este milagro no iba a ser ejercido por un hombre, no iba a ser llevado a cabo por un hombre, por el poder de un hombre, sino que iba a ser llevado a cabo por el poder de Dios. Eliseo buscaba que eso quede bien claro. Versículo 12 dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Primero se había ofendido por una falta del protocolo, una ofensa a su orgullo. Y segundo, se había ofendido quizá por una ofensa a su patria, a su nacionalismo. Él dice: y llegado del caso, si me tengo que bañar en un río, ¿por qué no me voy a bañar en las aguas cristalinas de los ríos, como los menciona acá, de Damasco, en vez de bañarme en las aguas que encima de las aguas de Jordán, en muchos lados eran medias lodosas con barro? Es decir, unas aguas medias más tirando a marronada. Si llegado el caso, me voy a esos ríos y hago esto mismo. Entonces, se fue ofendido. Y acá podemos ver que hay una similitud muy grande a lo que pasa hoy en día. Las personas, por su orgullo, muchas veces se pierden la oportunidad de aceptar el regalo de Dios, porque Eliseo no le había dado ninguna odisea para que la haga. No tenía que hacer nada raro, tenía que meterse y salir 7 veces en un río, nada más. Y sin embargo, Naamán
tocado en su orgullo, se ofendió y se fue. Se retiró del lugar. Entonces, esto pasa muchas veces con las personas, ¿no? A veces las personas dicen, pero yo soy una persona buena, me considero una persona buena, me considero un buen padre de familia, me considero una buena mujer de familia, trabajo, cuido a mis hijos, me considero un buen ciudadano, pago mis impuestos, no transgredo las leyes, respeto a las autoridades, no veo la necesidad de tener que hacer algo para poder ir al cielo. Es más, llegado el caso, al final de mi vida se va a hacer un raconto una cuenta de mis acciones y sin duda voy a salir victorioso de eso. Es decir, las cosas buenas que haga van a sobrepasar las cosas malas y voy a ser merecedor del cielo. Naamán creía que él era merecedor del accionar de Dios o del accionar del profeta. Naamán creía que su autoridad, que su riqueza, que su posición lo hacía merecedor de esto. Pero el profeta le muestra en claro que Dios lo iba a salvar solamente para demostrarle que el único Dios era Él. Entonces, vamos a leer ahora los versículos 13 y 14, que acá hay los criados de Naamán e intentan como reconvenirle, como hacerlo recapacitar. Vamos a leerlo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Los criados fueron muy inteligentes en este punto, porque le hablaron diciendo: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate, serás limpio? Ellos le dijeron: a ver, Naamán, si el profeta te hubiese mandado a pelear a puño limpio con un león, probablemente vos lo hubieses hecho, porque la Biblia no pone palabras por demás. Dice que era valeroso en extremo, o sea, no solo era valiente, era en extremo valiente. Probablemente era una persona que iba al frente de las filas a pelear la guerra y no tenía nada de miedo. Entonces le dice: si te hubiesen dicho de hacer algo sumamente complicado, lo hubieses hecho porque sos valiente. Ahora, ¿no vas a hacer esto? Que es una pavada, meterte en el agua 7 veces y salir. Entonces dice Naamán que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Él recapacitó, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y esto es muy claro, porque en el momento que Naamán entendió que no era con plata, no era con oro, no era con piezas, con grandes vestidos, no era con la posición, no era con la autoridad, no era con el estatus social, no era con los logros en la guerra, no era con a dónde había llegado en la vida. No, nada de eso valía. Solamente estaba a merced del poder de Dios. Y el poder de Dios fue el que lo llevó a ser sano de esa enfermedad. Y es el mismo poder el que hoy a vos te está invitando a ser salvo. Y solamente en el nombre de Cristo podés ser salvo. La Biblia lo dice claramente en Hechos 4:12, dice: no hay en ninguna otra salvación, porque dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el nombre de Cristo. Entonces, la pregunta es ahora: ¿cómo entra Jesús en mi salvación? ¿Cuál es la conexión con eso? Entonces, es muy sencillo. Cuando nosotros ofendimos a Dios, que no hay que ser muy brillante para pensar la última vez que lo hicimos, pensar la última vez que mentiste, pensar la última vez que le faltaste respeto a alguien, que tuviste un mal pensamiento, cada vez que hicimos algo de eso, ofendimos a Dios en algún momento y nos hicimos culpables del pecado. La Biblia lo dice claramente, hoy lo leímos: no hay un hombre bajo el cielo que haga el bien y nunca peque, no hay uno solo, no hay un justo. Entonces, tenemos una deuda para con Dios. Y esa deuda
lleva, al no poder ser pagada por nosotros, lleva una condena. Y la condena es la muerte. No tanto la muerte física, que es una consecuencia, sino la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de nuestra alma con Dios. Y la separación eterna, una vez que se consuma con la muerte física, ya no hay vuelta atrás. El destino eterno de nuestra alma es el infierno. La Biblia lo dice, yo estoy en la obligación de contártelo. Y no hay vuelta atrás. Entonces, solamente Cristo puede ayudarte. ¿Por qué? Porque esa deuda que vos no podés pagar, la pagó Cristo en tu lugar. ¿Y por qué Cristo sí pudo pagarla? Porque dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre, otro versículo dice, no se hace remisión de pecados. Entonces, era necesario que un justo pagase el pecado tuyo y mío. Era necesario que la sangre de un justo sea derramada en tu favor y en mi favor. Entonces, acá es donde hacemos la conexión completa con el pasaje, porque dijimos que Naamán tenía un problema, el ser humano tiene un problema, vos tenés un problema, yo tenía un problema hasta que lo resolví con Cristo. El problema de Naamán era su enfermedad, era la lepra. El problema de la humanidad es el pecado. Lo primero es reconocer que tenemos ese problema. Lo segundo es buscar o bien querer ser salvo de eso, de esa enfermedad. Naamán quiso ser salvo de su lepra. ¿Vos querés ser salvo de este problema que es el pecado? ¿Querés ser para siempre libre de las consecuencias del pecado? Naamán se movió a hacerlo. ¿Estás dispuesto vos a poner de tu parte o a hacer lo que tenés que hacer para poder ser salvo? Entonces, si tu respuesta es sí, lo único que queda en el hombre es tomar la decisión, porque ya la obra está hecha, no hay otra cosa. Es simplemente tomar la decisión de querer ser salvo. Entonces, si vos tomaste la decisión de decir, sí, quiero ser salvo, decíselo a Dios. Decíselo con tus palabras. Reconocete pecador. Reconoce que tenés un problema que no lo podés solucionar. Decile a Dios que te limpie, que te sane, que sea tu Salvador. Aceptá lo que Cristo hizo en tu lugar. Aceptá el regalo que Jesús te ofrece en la cruz. Aceptá que Jesús pagó con su sangre por tu pecado. Tenés fe en eso. Naamán tuvo fe en que metiéndose 7 veces en el Jordán iba a ser limpio de la lepra. Vos tenés que tener fe en que Cristo padeció en la cruz por vos, murió y resucitó al tercer día. Si vos crees en eso y lo aceptás, Dios te promete a través de la Biblia que vas a ser salvo. No te lo prometo yo, porque si yo lo hiciese no tiene ningún valor. Entonces, lo que te quiero dejar para hoy es esto, ¿crees? ¿Tenés fe en que Dios te puede salvar? Si tu respuesta es sí, entonces hoy mismo, en algún momento que tengas, decíselo. Decíselo en oración, habla con Dios. Y Él te va a escuchar, porque Él te escucha en todo momento. Y con tus palabras, como puedas, pedile a Dios perdón por tus pecados y Él te promete que a partir de hoy vas a ser un hijo de Dios. Cualquier duda que haya podido quedar, cualquier cosa que quizás no fui claro, no dudes en dejarla en el Facebook de la iglesia, ICE San Martín 19, aparece. O bien, si alguien te recomendó este link, que lo vas a ver en YouTube, podés preguntarle a esa persona que sin duda te va a saber responder cualquier inquietud que tenga. Desde ya, muchas gracias por haber escuchado y que tengan todos buenas noches. Gracias, Daniel, por la palabra de Dios expresada, porque hemos escuchado de este plan precioso de salvación. Y vamos a tener una oración final para ya terminar en esta noche. Amado Dios, una vez más gracias, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra, Señor. Queremos pedirte por las personas que han escuchado, que tú bendigas, que realmente hagas crecer esa semilla que ha caído en su corazón, Señor, y puedan realmente seguir creciendo en tus cosas. Bendícenos, guárdanos del mal y encomendamos esta semana en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, que tengan una semana bendecida por Dios y nos volvemos a ver dentro de 7 días por este mismo canal, por esta misma plataforma de YouTube, donde se va a predicar una vez más el Evangelio de Dios. Muy buenas noches.
respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta. Eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, oh, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo.